Así es que acompáñame a orar. Estamos terminando esta serie y hoy lo que vamos a ver es acerca del dominio propio. El tema de hoy es el dominio propio de la serie que hemos estado llevando acerca de los frutos del Espíritu. Y acompáñame a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Y Señor, te pedimos que tú nos des de tu sabiduría para enseñar tu palabra, pero danos también un corazón abierto, danos un corazón sensible para poder escuchar de ti. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y permite solamente hablar tu palabra y que todos seamos edificados por ella. En el nombre de Jesús, amén. La finalidad de poder estar llevando pequeños mensajes o pequeñas series es para que nosotros podamos comprender mejor ciertos temas y que podamos ir reteniendo todo lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. El consejo de Dios, la palabra de Dios siempre nos va a orientar y siempre nos va a dar una respuesta a la necesidad o a las interrogantes que podamos tener. ¿Cuál es la finalidad? Efesios capítulo 4, verso 13 al 15, esto es parte de la finalidad. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es parte del propósito, que todos podamos crecer en la fe. Desde luego que los cursos están diseñados para que podamos ir avanzando y podamos ir creciendo en la fe. Si tú nunca has tomado, es importante poder introducirnos a la vida cristiana. ¿En qué consiste la vida cristiana? Porque es importante tomarla. Porque ahí nos vamos a ir enseñados para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es bien importante que nosotros podamos estar centrados en lo que la palabra de Dios dice. Y el verso 15, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Esta es la finalidad de esta serie de enseñanzas, llegar a la unidad de la fe, conocer más al Hijo de Dios. Pero también estos versículos, Pablo está diciendo que en esa época había falsos maestros, había doctrinas, había ideologías, había pensamientos, había una corriente filosófica que la gente podía creer en lo que quisiera. Y esto estaba afectando la vida de los creyentes y la vida de la iglesia. Así es que Pablo está pidiendo y está diciendo, bueno, nosotros necesitamos estar centrados en la palabra de Dios, que podamos crecer juntos en amor, en unidad, en fe, y que nosotros podamos ir reflejando cada vez más a Cristo Jesús. Y si eso sucedía en esa época, pues también en nuestros días está sucediendo hoy en día. En el internet podemos encontrar un montón de cosas, un montón de ideas y tantas que lo que menos hacen es centrarte en Cristo Jesús. No te dan un consejo para seguir a Cristo, sino solamente es quién tiene la mejor opinión, quién tiene el punto de vista y defender. Y la forma en que Pablo está diciendo es que evitamos nosotros ser engañados y necesitamos conocer la palabra de Dios. Así es que esta serie tiene el propósito de crecer juntos en la fe. Estamos terminando esta serie acerca del fruto del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios está desarrollando cualidades que nosotros necesitamos crecer en nuestra vida de fe. Nuestra lectura está en Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Y el tema de hoy es el dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. ¿Sí? ¿Es la templanza o es el autocontrol? O en otras versiones es autodisciplina. Léalo conmigo, el verso 22 dice, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Verso 23, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Así que estos versículos describen
el fruto del Espíritu Santo. Recuerda, es uno solo, pero tiene diferentes expresiones, tiene diferentes características y tú y yo necesitamos conocerlas. Y a lo largo de esta serie hemos podido identificar, o yo he podido comprender o entender, que estas características tienen tres áreas o tienen tres secciones que yo puedo decirles, o sea, no están así, no hay una división, pero podemos comprender cómo esta serie o esta enseñanza nos ha llevado a conocer un poco más a Dios, pero también esta serie nos ha llevado cómo debemos comportarnos con las personas. Y estas tres secciones tienen que ver con la primero es con quién es Dios y tiene que ver acerca de nuestra relación personal. Vimos esta parte, el fruto que era parte, el amor, gozo y paz. Cuando tenemos esta relación cercana con Dios, cuando sabemos quién es Él, podemos darnos cuenta de todos los recursos que Él tiene y que nos lo está dando a través de Cristo Jesús. La segunda parte tiene que ver con nuestro testimonio ante las personas, pero también tiene que ver la forma en que reaccionamos ante las diferentes situaciones de la vida. Y esta parte del fruto que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, vimos acerca de la paciencia, vimos acerca de la amabilidad, estudiamos un poco acerca de la bondad y de la humildad. Tiene que ver con la relación con las personas. Y esta última característica, digo yo, es algo personal que yo dividí y que yo pude comprender. Dije, ay, qué importante es tener esta relación con Dios, qué importante es para nosotros relacionarnos con alguien más, pero también qué importante es tomar responsabilidad de nuestra propia vida. Y tiene que ver con decisiones personales, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con las inclinaciones que tenemos hacia el pecado. Porque aunque somos cristianos y tenemos una relación, siempre está esta parte del alma, siempre está esta parte de la carne y siempre hay una inclinación por hacer lo que no es correcto. Y el dominio propio o el control o la autodisciplina es parte de este fruto que Dios quiere desarrollar o el Espíritu Santo quiere desarrollar en nuestra propia vida. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice de esta forma: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y dominio propio o auto, ¿qué? Disciplina. Dominio propio, así como el poder vence, el amor motiva, el dominio propio va a conducir. ¿Hacia dónde nos va a conducir? Cuando estamos bajo presión, cuando están las situaciones fuera de control, cuando algo se nos escapa de las manos, la única forma que encontramos para tratar de aminorar es una explosividad de nuestras emociones. No hay dominio propio, es que no sabemos cómo controlar esto, está todo desfasado, hay un caos alrededor. Hay muchos pensamientos que no logramos procesarlos. Y la forma en que muchas veces reaccionamos es en explotar. Solamente es en sacar lo que llevamos dentro, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, pues si quieres gritar, pues grita, como que eso te va a liberar de las cosas, ¿verdad? Y hay parte de verdad en eso. Pero el problema está ahí. La situación está ahí. Y el dominio propio nos va a conducir ¿a qué? Nos va a tratar de tener autocontrol de nuestras emociones y nos vuelve a enfocar en lo que Dios nos ha dado. Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios nos ha entregado estas cosas, no un espíritu para estar en temor o en timidez o estar retraídos, sino es un espíritu que nos da poder, amor y dominio propio, autodisciplina, que podemos controlarnos, que ya no somos reaccionantes ante una cosa, ante una situación, ya no somos explosivos, pero todavía seguimos desarrollando este temperamento. Ya hemos visto esta parte que el fruto del Espíritu Santo quiere producir en nosotros y primero nos está llevando a tener una relación personal con Dios. De lo que recibimos de Él, ahora nosotros vamos a compartir con alguien más. Es de lo que vamos a dar hacia las personas, hacia nuestra familia, en nuestro trabajo. Es lo que vamos a dar a otras personas. Y número 3 tiene que ver con esta parte de autocontrol. El dominio propio nos conduce hacia un buen juicio. Diga conmigo, buen juicio.
nos conduce hacia la disciplina y nos conduce hacia la sobriedad cuando todo está alterado. Es mejor tener una pausa, es mejor como que darle un tiempo a esto. Es como que, a ver, espérame, no me hables cuando estás tal vez en una discusión familiar o estás con tu pareja, ¿verdad? Y no, vamos a hablar y espérame tantito, todavía estoy como que reaccionando, dame un chance, ¿verdad? Y no, ahorita, ¿no? Y como que las cosas, dirían algunos, ya en caliente, ya para que... Y muchas veces esa forma de reaccionar no resuelve las cosas. El dominio propio nos va a conducir a un buen juicio. Es decir, vamos a buscar la mejor solución, vamos a encontrar disciplina, vamos a pedir consejo y Dios va a estar ahí ayudándonos. Proverbios capítulo 25, verso 28 nos dice esto respecto a esta persona que es fuera de control. Una persona, léalo conmigo, una persona sin control ¿qué? Propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Es decir, que todo le va a pasar, que todo le va a suceder, que no hay no hay una protección para su propia vida. Y esta persona que no tiene un dominio propio, que no tiene una disciplina, siempre va a afectar las relaciones de las personas que están alrededor. Siempre. Y la palabra de Dios nos está diciendo, tienes que tener un autocontrol de tus emociones. Hay personas que por todo lloran, ¿verdad? No es que es que son muy emocionales. Pastor, compréndele, es que si le habla así golpeado, como que ya se nos va a desquebrajar. No hay dominio propio en su vida. Solamente reaccionan las personas. Desde luego que Jesús es nuestro ejemplo. Y vemos al inicio del ministerio de Jesús cómo es que tuvo 3 pruebas, lo que conocemos como la tentación, y cómo pudo reaccionar ante cada una de las situaciones. Recuerda, era el Hijo de Dios, estaba siendo puesto a prueba, pero no vemos este altercado que él tiene. Mateo capítulo 4, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8 que Dios condujo a la nación de Israel por el desierto y estuvo 40 años. ¿Con qué propósito? Para probar lo que había en su corazón. Muchas veces las pruebas, las dificultades solamente van a poner a prueba lo que hay en nuestro corazón. A veces es falta de fe. Ahora que estuvimos pasando la pandemia, muchas personas con temor, con inseguridades, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ahora que estamos viendo la influenza y ya una persona estornuda y ya estamos como que, espérate ahí, ¿sí? Y nos damos cuenta que nuestra fe es muy frágil, nuestra vida es muy distante de las cosas de Dios, no estamos anclados con una firmeza. Y dice que fue llevado al desierto para ser probado, para ser tentado. Y nosotros vamos a ser probados para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Jesús tuvo que pasar por el desierto para reaccionar de forma correcta a la palabra de Dios, para reaccionar conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces las pruebas solamente nos van a permitir a actuar como nosotros queremos. Es que la Biblia te enseña estas cosas. No, yo quiero hacer lo que yo quiera. A mí no me importa, a mí no me interesa. O sea, yo quiero. No es así. Versículo 3 y 4 de este pasaje de Mateo dice: en ese tiempo el diablo se acercó y le dijo: si eres hijos de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Versículo 4, pero Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No vemos una respuesta alterada, no vemos un arrebato de Jesús, sino simple y sencillamente pudo él responder conforme a la palabra de Dios de una forma tranquila, de una forma tal vez en autocontrol, tal vez él quería, pero él reacciona de una forma correcta. No hizo lo que él quería hacer o no de alguna forma le pusieron como una trampa. Bueno, pues tú haz esto. Y en 2 ocasiones más vemos que Jesús es tentado. En una ocasión lo llevan al templo más alto y le dice: bueno, aviéntate, porque la Biblia dice que Él va a mandar a sus ángeles y Él te va a guardar.
A lo que Jesús vuelve a contestar: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y número 3, le lleva a un lugar alto, ¿verdad? Y le muestra todos los reinos y le dice: es que todo esto me fue entregado, pero si tú me adoras, yo te lo regreso. Y Jesús dice: no puedo hacer esto, pero solamente la Biblia, la palabra de Dios dice: al Señor tu Dios adorarás. Y vemos esta forma en que está respondiendo. No se altera, no pierde el control ante un ofrecimiento. ¿Cómo reaccionamos en nuestros negocios? ¿Cómo reaccionamos en esta parte laboral? A veces solamente reaccionamos y no tenemos este dominio propio, no tenemos este control. Juan capítulo 5, verso 19. ¿Por qué Jesús podía responder de esta forma? Dice: entonces Jesús les explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace ¿quién? El Hijo. Y solamente Jesús está teniendo esta relación tan cercana, una relación personal con el Padre Celestial, y solamente está imitando, solamente está hablando, solamente está diciendo lo que el Padre está hablando hacia Él. Y habla de esta relación que nosotros tenemos que tener, y esto es algo clave para nosotros: una relación cercana, una relación íntima con nuestro Dios. Me estoy explicando, me estoy dando a entender. ¿Por qué es importante tener dominio propio? Porque solamente vamos a reaccionar conforme a la voluntad de Dios. Hay temperamento que se quiere levantar, hay un carácter que es explosivo, pero vemos cómo Jesús está contestando, está tomando sabiduría, está tomando dominio propio y está tomando un buen juicio hacia las cosas que tiene que hacer y las decisiones que tiene que tomar hacia adelante. Si seguimos sus enseñanzas, seguimos su ejemplo, esto va a marcar nuestras vidas. El Espíritu de Dios está formando un carácter en nosotros. El Espíritu Santo nos está llevando a esta relación cercana con el Padre para poder reaccionar y para poder actuar ante otras personas. Juan capítulo 12, verso 49 y 50 dice: yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me ha ordenado qué decir y cómo hacerlo. Este versículo es clave y lo puedes subrayar y lo puedes ahí tener pegado en tu tablero, tal vez del coche, cuando vas manejando, ¿verdad? Tengo que decir, tengo que saber cómo decirlo, ¿sí? Y cómo hacerlo, ¿verdad? Tengo que saber qué decir. No tengo que buscar esta forma ofensiva o explosiva. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está conduciendo hacia la verdad, hacia la voluntad del Padre. Jesús no hablaba por su propia cuenta, no hacía las cosas por su propia cuenta, sino que Él solamente imitaba lo que el Padre decía y lo que el Padre hacía. Y nosotros somos ejemplo para nuestras generaciones. Tú eres ejemplo, si eres padre, eres ejemplo para tus hijos. En la forma en que tú hables, en la forma que tú te comportas, será la misma ejemplo, será la misma reacción que tus hijos van a tener. Si eres una persona explosiva y ofensiva, ¿cómo van a ser tus hijos? Explosivos y arrebatados, ¿sí? ¿Por qué? Porque están mirando un ejemplo que no es correcto. No hay autodisciplina, no hay una llenura del Espíritu de Dios para poder reaccionar de una forma diferente. Y el verso 50 dice: y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna, por eso les digo, todo lo que el Padre me indica que diga, eso es lo que voy a decir, no hay otra cosa. Y esta es la misión de Jesús sobre la tierra. No vino para juzgar a las personas, sino para mostrarles cómo encontrar la salvación y la vida eterna. La Biblia nos dice en el libro de Corintios que nosotros somos embajadores de Cristo. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Llevar a otras personas a conectarse con Dios, hablar y compartir de la palabra de Dios para que otros puedan conocer la salvación, el plan de salvación y la vida eterna, el propósito que Dios tiene para la vida de las personas. De ahí es la importancia de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Cuando estamos en desfasados de esta voluntad,
no seremos de bendición para alguien más. No trataremos de llevar a otros a los pies de Cristo, ni tampoco seremos un buen ejemplo para las personas. Esto es algo que tiene que cambiar en nuestro corazón. El dominio propio tiene que ver con cuidar o ser responsable de nuestra propia vida. Diga conmigo, tiene que ver con tomar responsabilidad de mi propia vida. Sí. Todo se lo dejamos, hay el pastor que ore, hay que el pastor haga, hay que... Sí. Espérame, hay cosas que tienes que hacer, hay responsabilidades que tienes que tomar, hay asuntos que tienes que resolver y te toca a ti hacerlo. En el consejo, el pastor puede decirte, la Biblia dice esto, la palabra de Dios enseña esto y hay ejemplo acerca de esto, pero te toca a ti ser responsable de tus acciones, de las decisiones que estás tomando. No hay nadie más. Tú le vas a entregar cuentas al Señor. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Deme media hora, ¿sí? Y terminamos este tema. Póngame toda su atención, ¿está bien? Dice, ten mucho cuidado de cómo vives. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo, es un joven que está emprendiendo una misión, está siendo el pastor principal de la iglesia en Éfeso y le está dando varios consejos, el padre espiritual que es Pablo, a su hijo en la fe, Timoteo. Y uno de estos consejos le está diciendo, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de la quienes te oyen. Es bien importante. En tu trabajo siempre va a haber personas que te están mirando. Siempre van a haber personas que te están observando. Cómo eres, cómo reaccionas, qué dices, qué haces, cómo lo haces, etcétera. Cómo está la ética laboral que tú llevas. La gente te está observando. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que tener cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Dos cosas y dos puntos importantes que Pablo está destacando. Estamos viendo esta parte del dominio propio. Tiene que ver con disciplina, tiene que ver con el contacto con las personas, tiene que ver con ser disciplinado y ser responsable en tu relación con Dios. Dos puntos importantes. Tiene que ver con acerca de tu vida personal y lo segundo es con acerca de tus creencias. Pablo le está diciendo, tienes que tener cuidado con lo que enseñas. ¿Qué es lo que tú estás enseñando? Para ese tiempo había personas que enseñaban cosas diferentes. Es decir, como ya estamos en este asunto de la gracia de Dios, tú puedes hacer lo que quieras. No te preocupes, Dios te va a perdonar. No hay consecuencias de esto. Tú puedes vivir de esta forma y de esta otra y nada más. Y eso estaban enseñando. Y Pablo tiene que poner un alto. Y Pablo le tiene que decir a Timoteo, tienes que amonestar a las personas, tienes que llevarlas a la verdad, tienes que decirle que su forma de vida no honra al Señor, pone tropiezo en la vida de las personas. Lo primero que tiene que ver, tiene que ser responsable con tus decisiones, con tu propia vida. Y Pablo le está diciendo, ten cuidado de cómo vives. Las decisiones que estás tomando, las cosas que tú estás haciendo que te pueden dañar a ti, pueden perjudicar a alguien más. Pero si estás en vicios, estás en ciertas cosas, algo tienes que hacer y tienes que parar, porque no te va a llevar a algo bueno. Vamos bien hasta aquí. Lo segundo es con tus creencias y tiene que ver con la fe que podemos tener. ¿Cuál es el error que cometemos? Es que si yo cometo una falta, pues no veo las consecuencias, pero estás abriendo la puerta para algo mucho mayor y no nos damos cuenta. Es como estas personas que dicen, no, yo lo tengo controlado, yo cuando quiero lo hago a un lado, no tiene poder sobre mí. Y no nos damos cuenta que muchas veces de manera sutil caemos en vicios y caemos en engaños y caemos en errores y necesitamos corregir nuestra vida. Gálatas capítulo 6 verso 7 dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Y esta es una ley universal, es una ley espiritual y no se puede cambiar. Lo que el hombre siembra, eso también lo va a cosechar. Si tú vas a sembrar frijoles, ¿qué esperas cosechar?
pues vainas de frijoles, pero no vas a cosechar una papaya, ¿verdad? No vas a cosechar una piña. O sea, eso es antinatural. Dios en la creación dice, cada semilla, cada planta va a ser conforme a su género y eso. Y si siembras frijol, vas a cosechar frijol. Y si va a ser maíz, tú vas a cosechar ¿qué? Maíz. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechar. Y dice, no se dejen engañar. Eso es algo que no va a suceder. Si tú siempre actúas de forma equivocada, si actúas de forma irresponsable, es decir, o sea, tú no esperes fanfarrias y tú no esperes así un galardón, ¿verdad? Y que no es así. Tienes que corregir tus cosas. Y de eso se trata el tener dominio propio. De eso se trata llevar una vida bajo el sometimiento a la voluntad de Dios. Versículo 8 de Gálatas capítulo 6 dice, léalo conmigo, porque el que siembra para su propia, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No hay más, no hay otra vuelta. Así son las cosas y así lo pone la palabra de Dios. Lo segundo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado con lo que enseñas, tus creencias. La fe y la forma en que se deben de enseñar la palabra de Dios tiene que ser cristocéntrica, tiene que girar en torno al autor de la vida, a Jesucristo, y tiene que ser lo más bíblico posible. Y es lo que estamos tratando de aprender y de enseñar, la palabra de Dios tal como nos está diciendo y poderla aplicar a nuestra vida. No hay más de ahí, no hay una ideología, no hay una filosofía, no hay que fulanito y esto, no, la Biblia es muy clara y es ahí donde nos tenemos que mantener. Y Pablo le está diciendo, cuida dos cosas, tu forma en que vives, ten dominio propio de tus propios impulsos y emociones. Y ten cuidado con el ejemplo que das a las personas de fe, porque te van a seguir, porque van a repetir lo que tú estás enseñando. Y vamos a ver cuatro cosas que son el resultado de tener dominio propio. Número uno es fortalece nuestra relación con Dios. Lo primero que necesitamos fortalecer es nuestra relación con Dios. La pregunta es, ¿cómo está esta relación con Dios? ¿Cómo la fortalecemos? Desde luego es a través de la oración, desde luego es a través de la lectura, desde luego es a través de congregarse, de servir al Señor. Pero podemos decir, es que yo sé eso, ya lo hago. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo oras? O sea, que te enfoques en orar a Dios. ¿Cuánto tiempo? No es la parte de poner toda la lista de peticiones y me hace falta y necesito y quiero y no, Señor, necesito de ti, ayúdame, guíame, ¿sí? Enséñame a caminar, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué puedo hacer? Es tener una relación con Dios, es orar. Fortalecer nuestra relación con Dios es fortalecer un hábito de lectura. Jesús estaba contestándole al diablo, ¿sí? Escrito está, siempre, siempre. No perdí el control. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Cómo están nuestros hábitos de lectura? Hay pastores que nada más la leo, no la entiendo y se me borra el cassette y como que caigo en coma 4, ¿verdad? Ya estoy bien noqueado, ¿sí? Tengo que hacer un esfuerzo. Tengo que estar ahí para, Señor, enséñame. Estamos grabando pequeños devocionales, pequeños audios, Monse y yo, y los estamos compartiendo a las personas. Y ayúdenos por favor a compartirlo con más gente. ¿Por qué? Porque son pequeñas porciones prácticas que te van a ayudar a meditar en la palabra de Dios, te van a ayudar a comprender. Solamente es una pequeña herramienta, pero te tocará a ti orar y te tocará a ti hacer los ajustes que la palabra de Dios te está diciendo, que Dios te habló, que Dios te está moviendo en tu interior, que necesita un ajuste y un cambio en tu propia vida. Y es de ahí donde empezamos a aprender, empezamos a tener disciplina, empezamos a tener dominio propio y empezamos a mirar buenos resultados para nuestra vida. Ahora te hago una pregunta, ¿cuántos desean buenos resultados para su propia vida? Yo creo que todos, ¿sí? Estamos en esta parte.
Pero queremos los buenos resultados, como leímos en Gálatas. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Pero no oramos, pero no leemos. Si vamos a la iglesia, pues el pastor sabe que ahí estamos, ¿verdad? Pero no se trata de mí. Se trata de fortalecer nuestra propia vida. Número 2, ser responsables con nuestra forma de vivir. El dominio propio tiene que ver con la responsabilidad. ¿Dónde entra este punto? Donde nadie te ve. Tiene que ver donde nadie pone la vista en ti. No está vigilando qué es lo que estás haciendo, ni cómo lo estás haciendo. Sino son esas partes tal vez oscuras, tal vez esas partes donde estás ahí encerrado en ti mismo, donde nadie me ve. Bueno, tú eres responsable en tu forma de vivir. ¿Qué alimentas a tu mente? ¿Qué alimentas a tu corazón? Número 3, nos muestra cómo están nuestras creencias acerca de la palabra de Dios. Esta parte del dominio propio tiene que ver con nuestra fe. Tenemos que fortalecer nuestra vida de fe, nuestra creencia respecto a la palabra de Dios y en lo que estoy creyendo. Desde luego creo en la obra del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo. Creo en varias partes de lo que la Biblia me está enseñando. Pero necesito fortalecerlas. Y número 4, nos enfoca hacia el buen juicio y hacia la disciplina. El dominio propio tiene que ver con nuestra propia vida, nuestra responsabilidad. Y nos va a enfocar hacia el buen juicio y nos va a enfocar hacia la disciplina. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a ver 2 ejemplos en la Biblia. 2 ejemplos de personas que una perdió el control y otros están ahí, ¿sí? En este asunto. Y vamos a ver el primero, que es en David. Primera de Samuel capítulo 24. Tú puedes leer de los versículos del 1 al 6 o del 1 hasta que termine casi el capítulo 24. Es cuando David está huyendo. Saúl siempre tiene esta envidia de David y ha querido matarlo en varias ocasiones. Y ahora le llega como que la noticia, el rumor, y le dicen: David está en las colinas, está escondido. Y dice la Biblia que Saúl escogió 3,000 hombres. Versículo 1. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido en el desierto a En-Gadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y se fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. David está ahí escondido, ¿sí? Versículo 4. Ahora es tu oportunidad, ¿sí? Dice el versículo 3: en el lugar donde estaba el camino pasó por algunos rediles y Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Es decir, ya las tortas le habían hecho mella, ¿verdad? Ya estaban ahí haciéndole digestión y ya después con el agua o el refresco, ¿verdad? Ya necesita él ya apartarse de todos y necesita entrar. Y ve una cueva, y esa cueva es donde está David y sus hombres están escondidos. Y Saúl les dice: bueno, aquí espérenme, voy a entrar al trono, ¿verdad? Voy a ir al baño, ¿sí? Y ahí está Saúl. La Biblia dice que los hombres de David le están diciendo: esta es tu oportunidad. Mira, como diríamos en mexicano, está a tiro de paloma, está de pechito. O sea, ya nada más tienes que caerle encima y nosotros te vamos a apoyar. Los hombres de David le están diciendo: Dios te lo entregó, Dios te dio la oportunidad y ahora está en tus manos y nosotros te vamos a apoyar. Es más, nosotros lo hacemos. Y David, dice la Biblia, que se va escurriendo y le corta solamente un pedazo de tela del borde de su manto. David tenía que ser bien sigiloso. Recuerden, Saúl está ahí en el baño. Dice que las vestiduras que se las recogió y ahí se sentó, ¿sí? ¿Cómo le hizo? No sé, ¿sí? Pero ahí estaba, ¿sí? Y David se acerca por atrás y le corta un pedazo. Y dice la Biblia que cuando le corta, siente un remordimiento y dice: ¿qué estoy haciendo? En otras versiones, David le dice: tiene que reconvenirle a sus hombres y decirles: no toquen a Saúl, no toquen al ungido.
Si yo cometí este error, esta falta, no puede suceder, no puede hacer. El Señor sabe que no quería haber hecho esto al Señor mi rey, y dijo a sus hombres: no intenten hacer nada contra él. David de alguna forma está siendo motivado. Ahora, ¿usted se acuerda de esos pleitos en la secundaria, donde un salón contra el otro, o un amigo contra una bola? ¿Cómo se ponía el asunto ahí? Pues se hacía como que una pelotera larga, ¿no? Y ahí va, ¿no? El campeón, el retador del salón A con el del B, ¿no? Y ahí van atrás. ¿Qué están haciendo las personas? Nadie está procurando la paz, sino que ¿qué le están diciendo? Tú puedes, ¿verdad? Estamos contigo. Si se mete alguien, nosotros nos metemos. Tú le vas a dar. Y está toda esta presión. Y David parece que en un momento está perdiendo el control por toda la presión que está a su alrededor. Y él tiene que recapacitar. Y tiene que frenar a los que están con él y decirle: no lo toquen. Versículos más adelante dice la Biblia que David sale gritando y le dice: mi señor el rey, y se inclina. Y tiene un diálogo. Y Saúl se da cuenta que Dios lo puso para que David hiciera algo con él, y dice: sin embargo, no, y quisiste hacer algo mal en contra mía, sino yo ahora entiendo que el reino va a pasar y que perdure, y solamente te pido algo: preserva mi linaje. Y es cuando David le dice: yo voy a hacerlo. Y es cuando vemos que David hace misericordia con un nieto de Saúl llamado Mefiboset, que lo pone siempre a la mesa del rey todos los días. David tomó dominio propio de la situación. Cuando aún su enemigo quería matarlo, lo perseguía, y parece que la oportunidad le está sonriendo, y David dice: esto que estoy haciendo no es lo correcto, y tengo que frenar a los que vienen conmigo. ¿Cuántas veces podemos poner paz en alguna situación? Habrá pleito, habrá alguien que está ofendiendo, y tú puedes: oye, ¿sabes qué? Mejor calma, busca la paz y vamos a buscar una solución. No, hoy en día la gente está muy alterada por las cosas. Ocurre un accidente o un pequeño percance y ya se bajan un montón, y yo vi, para alterar el caos. Y no hay dominio propio. Y hoy en día nuestra ciudad, nuestra sociedad necesita ser más sobria al momento de reaccionar ante las situaciones. ¿Me estoy dando a entender? El otro ejemplo es una persona que no tuvo control. Una persona que hizo un súper mega berrinche, ¿sí? Y este hombre era Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Era uno de los consejeros de David. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 23. Yo espero que lo haya colocado ahí, pero dice: Absalón siguió el consejo de Ahitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra, ¿qué dice ahí? Cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si se hubiera ¿qué? Salido directamente de la boca de Dios. Wow. O sea, este hombre era un buenazo. O sea, eran buenos, y este hombre estaba hasta arriba. El consejo de este hombre siempre era como si se consultara a Dios. En otras versiones dice: era tan sabio, era tan prudente, era tan directo. David hacía lo que hacía Ahitofel y tenía éxito en lo que hacía. Ahora Saúl está pidiendo un consejo a este hombre, y una de las características es tan sabio, es tan prudente, tiene una gracia, una sabiduría que es como si saliera directamente de la boca de Dios, como si Dios hubiera hablado, ¿sí? Absalón pide un consejo para hacer algo. Recuerda, Absalón está tomando Jerusalén. David se da cuenta, le dan la noticia, viene Absalón con su ejército, hubo ahí una revuelta y David tiene que salir huyendo. La Biblia describe que él era débil, que él no tenía fuerza, y Absalón le pide el consejo: ¿qué vamos a hacer con David? Y el consejo de Ahitofel es: no te preocupes, yo voy a ir, pero dame solamente 12,000 hombres.
Solamente tenemos que matar a uno. Yo lo voy a hacer, no tienes que preocuparte. Yo voy a ir porque ahorita David está temeroso, está huyendo, está débil, está cansado y vamos a caerle de sorpresa. El consejo era el correcto, el consejo era lo bueno. Pero Dios había dado que ese consejo se frustrara. Y había otro hombre que se llamaba Usaí, amigo de David. Y el consejo dice, bueno, el consejo que da Aitofel, ahora no estoy de acuerdo con él. Porque David, tú sabes que es un hombre de guerra, es un hombre que es reconocido, mató gigantes. Y empieza a dar el consejo contrario. Ahora David tal vez se sienta débil, pero si él empieza a levantarse y tú sabes que es de armas tomar y tiene un temperamento y es a veces violento en las batallas, y si él empieza a matar al ejército, se va a correr la voz y va a decir, David despertó y es como un león, y todo este asunto, ¿sí? Usted lo puede leer ahí más adelante. Yo le estoy más o menos parafraseando lo que la Biblia está diciendo. Y Absalón dice, está bien, creo que el consejo de Usaí es el mejor y vamos a hacer caso. Y no persiguieron a David. Versículo 23 de este segundo libro de Samuel, capítulo 17, dice de esta forma, léalo conmigo. Cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso en orden, ¿y qué? Se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. ¿Qué hizo este hombre? Un mega berrinche. Pero ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué no? Yo siempre, ¿sí? ¿Y qué hace este hombre? No me toman en cuenta a mí. No soy alguien importante para ellos como en otras ocasiones y tal vez me aplaudían. No, nadie me toma en cuenta, ya no soy el patito feo. Y dice que se va a su casa, pone el asunto en orden y se ahorcó. ¿Ven el contraste? Está hablando de una persona que no tuvo dominio propio. Una persona que reaccionó ante una situación y no pudo hallar sabiduría y tener paz solamente actuó de una manera impulsiva. Ya hizo su berrinche, ya no me toman en cuenta, el rey está equivocado. ¿Cuántas veces reaccionamos así? Infinidad de veces. Y después vienen las consecuencias. ¿Qué necesitamos? Que el Espíritu de Dios fortalezca nuestra vida y encontremos ¿qué? Dominio propio. Encontremos sabiduría. Ante todo lo que está revuelto, podamos pedir el consejo de Dios. Eso es lo que el Espíritu de Dios está formando en nosotros. Cuando hablamos de esta parte del fruto del Espíritu Santo, tiene diferentes expresiones, diferentes características, pero es uno solo. Es como si comieras una rebanada de pastel y ya te la sirvieron y te la estás comiendo y dices, ay, pero yo no quería la harina. Ay, ¿por qué no le quitaron la harina? No, si no hay harina no se puede. ¿Sí? Ay, sabe como que a vainilla, ¿qué le pusieron? Ay, pero ¿por qué? ¿Sí? O sea, ya está ahí, ya está hecho y ya te lo estás comiendo. Pero yo no quería huevos. No, ¿por qué le pusieron leche? Todo este asunto, ¿sí? Para hacer un pan o un strudel o no sé, unos churros, ¿no? Algo, ¿sí? Ya te los traen y te los comes porque dices, ay, pues está rico el postre y todo, ¿sí? ¿Cuántos tienen un postre favorito que tú dices, ay, este me derrite, ¿sí? Para algunos es la gelatina. Pues ya está la grenetina y el agua. Ay, pero yo no quería la grenetina, ¿sí? O sea, yo no lo pedí con agua. ¿Por qué no? ¿Sí? Me estoy explicando. El fruto del Espíritu es uno y tiene varias características. Y todas ellas, el Espíritu de Dios quiere desarrollarlas en la vida de cada uno de nosotros. Y no podemos decir, yo no le voy a entrar a esto, yo no tengo paciencia. Pues deja que el Espíritu de Dios te enseñe cómo ser paciente. Ay, pero cómo ser amable. Pues cambia tu forma de hablar, de decir, de expresarte. A veces las expresiones faciales dicen mucho, ¿verdad? ¿Y cómo estás, verdad? Y pues sí, estoy súper, o sea, bien, o sea, ¿no?
Saludas a alguien, ay, qué bueno verte. Sí, o sea, wow, o sea, sí. ¿Dónde está esa parte? El Espíritu de Dios tiene que trabajar todavía en nosotros. ¿Por qué? Porque si hay cosas todavía de la carne que están revoloteando, nos van a impedir para tener dominio propio, va a romper nuestra relación con Dios y no seremos bendición para alguien más. Y esa bendición tiene que ver con llevar el mensaje de salvación y de vida eterna. Lo demás es añadidura. Lo demás, Dios va a ir teniendo experiencias y encuentros personales. El viernes pasado, estamos teniendo reunión los viernes en la noche. Y al final de la reunión estuvimos orando por sanidad. Dios ponía una palabra y estuvimos orando. Y una de las personas de la iglesia tenía un problema en un ligamento o en una parte muscular atrás de la rodilla. Y estaba así como que fue a un viaje, regresó, estaba todavía con dolor, con una inseguridad para el caminar. Terminamos de orar y se fue a su casa. Cuando llegó a su casa se dio cuenta que ya no le dolía. Y le dice a las personas que están en la casa, Dios me sanó. Ay, o sea, Dios me sanó. Y empezó a explicar todo lo que Dios había hecho. Porque ella decía, yo he escuchado que otras personas le dicen, es que Dios me tocó, es que Dios me sanó. Y decía, ay, o sea, ¿será? Dice, y el viernes yo dije, no es que pusiera yo prueba a Dios o que no tuviera fe, pero es que a mí nunca me había pasado. Y Dios empezó a hacer una obra de sanidad en su vida. Y ella puede decir, o sea, Dios sana. Y nadie me puede decir que no es real, porque Dios hizo algo especial en mi vida. Y Dios tocó una parte de su vida. Ahora su fe se fortalece. Y ahora está tomando el reto de hablarle a otros de Dios, de lo que Dios es. Fortaleció que su relación personal con Dios. Lo segundo, ahora está compartiendo, está haciendo testimonio para otras personas y las está conectando con un propósito. Ahora está tomando disciplina en su vida y ahora está tomando cosas que le están bendiciendo para poder bendecir a alguien más. Amén. Sí. Proverbios 25-28. Con esto vamos a terminar. Si quieres ponerte de pie. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Una persona, léalo conmigo, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Que el Espíritu de Dios toque nuestra vida, ¿sí? Y que podamos desarrollar y que Él pueda desarrollar en nosotros dominio propio. Déjame decirte que va a haber oportunidad y va a haber momentos en donde tú podrás experimentar y donde será puesta a prueba tu paciencia o tu dominio propio. Pero será algo que Dios quiere hacer, porque en este paquete entramos todos. Amén. Cierra tus ojos ahí donde tú estás.